¿Cómo estás? Bien, hombre, bien, bien, gracias a Dios. Con un poquito de frío, ha llovido mucho aquí en la sabana, pero bien, gracias a Dios. Bueno, eso es lo importante, profe. ¿Cómo vas a caballa de la sabana? Tenemos un poquito de problema de sonido. Hay momentos en los que se te va lo que me preguntas. Me dijiste antes, ¿cómo ves los caballos de...? Hasta ahí llegó. Bueno, que cómo va la caballa de la sabana. Hombre, el volumen de la sabana es un volumen muy importante. La cantidad de caballos que hay en la sabana sorprende. Aquí hay criaderos muy grandes. Entonces hay un volumen muy, pero muy especial. Es adicional a eso la topografía, al clima, una cantidad de beneficios grandes que tienen los caballos acá hace que sea bueno tener caballos aquí y por ende pues uno encuentra clientes con muchos caballos en la sabana. Bueno, eso es muy importante y ya vamos a hablar de todas esas condiciones favorables para los caballos. Estamos esperando que se conecte el doctor Nicolás. No sé si ahí se escucha bien. Perfecto. Listo. Queremos saber que está teniendo como inconvenientes de conexión el doctor Nicolás. Ok. Bueno, profe, le voy comentando. Ya se conectó el doctor Nicolás. ¿Cómo estás, doctor? Bien, ¿cómo están, don Jaime? Un saludo. John, un saludo, ¿cómo les va? Perfecto, gracias a Dios, todo muy bien. Por aquí hablar un poquitico de lo que nos gusta, No, eso, sabemos que eso nos encanta a todos. Ese es un vicio muy berraco que tenemos. un poquitico monotemáticos. No, eso es genial. No, los caballos dan para todo, monotemáticos, no. Le hablamos de todo lo que quieran y a toda hora, eso no se preocupe, ¿cierto, don Jaime? Un saludo para don John y para Nicolás y agradecido con ustedes porque me invitan a estos espacios donde podemos compartir con los amigos y con la gente que quiere escuchar algo sobre caballos, con algo de límite en conocimiento porque somos muy limitados en lo que se debe saber de ellos, pero entregado con todo el cariño y sin asomo de egoísmo. Así es, así es. Bueno, profe Jaime, le cuento. Este espacio lo denominamos acá entre el doctor Nicolás y yo de cero a campeón. ¿Qué es lo que queremos? Es empezar a hablar con las personas o contarle a las personas que tienen o que quieren o que desean tener un ejemplar por dónde deben de empezar. Entonces estábamos hablando esta semana el doctor y yo y decíamos, hombre, todos hablamos de qué se debe de ver en un caballo, en una yegua, cuáles son esas características deseables y todo eso, pero no sabemos ni siquiera para dónde lo vamos a llevar. Entonces, si queremos hablar de bienestar, de forjar un campeón, un futuro campeón, debemos de empezar por dónde lo vamos a alojar, qué son esas condiciones básicas que necesitamos, qué consecuencias conlleva tener un animal en una mala pesebrera o en condiciones que no son las adecuadas para su desarrollo, para su sostenimiento y su mantenimiento. Entonces, sería importante como arrancar por ahí antes de ir a hacer la inversión de comprar un ejemplar, ¿dónde lo vamos a albergar? ¿Cuáles son esos requerimientos mínimos que se deben de tener, teniendo en cuenta que Colombia tiene pues una legislación que habla de bienestar animal y de hecho hay unas normas básicas, o normas no, unos parámetros básicos en la resolución 136 de 2020, donde habla de cuáles son las condiciones de bienestar animal para los equinos. Ok, Sí, y lo que básicamente queremos ya como poner en contexto ya a don Jaime también es, ¿qué es una pesebrera? Empezamos ahí como a decir, ¿qué es una pesebrera? Y de corazón, y antes de meter la academia, que sabemos que a Jaime le gusta, yo quisiera saber qué es una pesebrera para don Jaime. bueno, antes que nada, pues me parece muy pertinente el tema. No solo es pertinente, sino que también es justo. Tiene uno que ser ordenado y además debe ser respetuoso cuando decide tener caballos. Uno de los mayores respetos que puede tener uno frente a la decisión esta de tener caballos es que primero hay que aprender de ellos antes de traerlos. Eso sería un alto nivel de respeto. Cuando uno sabe algo o sabe mucho de algo, pues aprende a manejarlo mejor. Entonces eso es lo que está ahí. Volviendo al orden, agregándole valor a la pertinencia de lo que están haciendo ustedes y en el orden ese que están pidiendo, de hablar de las petroleras,
Es muy importante que la gente sepa que los pilares en la producción en el caballo incluyen alimentación, sanidad, reproducción, alojamientos, manejo y la última que es la comercialización. El techo bajo el cual se va a alojar el caballo es muy importante para poder que la gente conozca cómo es un caballo, se diseñe el alojamiento que respeta las condiciones de lo que ha tenido él en su cuerpo y mente por evolución. Entonces hay una mezcla muy importante entre lo legal, lo justo, que entre los dos pueden dar bienestar. Es muy importante que lo legal se ciñe mucho a que es un caballo y no a tratar de llevar leyes que parecería que preparan una pesolera para un humano, que le incluyen colores que podrían llegar a ser a gusto del dueño, pero que podrían llegar a perjudicar al caballo. Pero les pasa el cuerpo del caballo o que no respeten algunos datos físicos. Entonces, para contestar la pregunta, es el alojamiento que le permite al caballo poder acercarse no solo a su descanso, sino también a su alimentación y donde pueda tener el espacio que le permita moverse, encontrar el agua y poder comunicarse de alguna manera para que pueda tener esa relación que le permite mantener el gregarismo, que tenga la suficiente resistencia para que pueda prevenir lo que significa en ellos el instinto de fuga y que permita desarrollar la relación gregaria porque se ven entre otros. En otros términos puede ser un box, que simplemente a la traducción al español sería como una caja, y que tenga algunas condiciones además de box que pueden ser con algunas modificaciones, como el paddock, que es también un alojamiento de caballos, pero que incluye un corredor individual para que el caballo salga y entre cuando el clima lo permita o cuando el dueño permita que el caballo salga. En cuestiones generales, una pesebrera es la habitación de alimentación y descanso de un caballo. Es que hay mucha tela para cortar, porque es que usted lo acaba de decir, profe, y es la habitación para alimentación y descanso. Y vemos que en muchos casos los animales pasan 24, 22, solo salen a hacer su rutina de entrenamiento o de ejercicio, si es que salen, porque en muchos casos no salen, y empezamos a evidenciar ciertos tipos de comportamientos, de problemas de salud, de problemas respiratorios. Entonces es importante también tener como en cuenta cómo debe ser esa pesebrera en cuanto a sus especificaciones, buscando el bienestar para los animales, pero también el manejo. ¿Cómo los manejamos dentro de esas instalaciones? A ver, basado en la pregunta y tratando de argumentar la idea de que el caballo debe tener movimiento, es muy importante hacer unas traducciones desde lo que es la parte científica y lo que es la parte académica de qué es un caballo. Hay una definición europea que lo define como un espíritu libre. Y hay algunas traducciones en algunos lenguajes o idiomas que traducen la palabra caballo como la palabra veloz. Es decir, en algunos idiomas o lenguajes podría decirse que la palabra caballo traduce veloz. Espíritu libre, veloz. Se calcula que el 70% del cerebro del caballo está hecho para el movimiento. Si agregamos las tres definiciones de lo que puede llegar a caballo, es un esquema de cómo debería ser el movimiento del caballo. Pero hay más. La situación de movimiento del caballo es tan importante que gracias al movimiento biomecánico del caballo, o sea que se pueda desplazar a través del movimiento de sus podales, es posible el tránsito intestinal. El intestinal es solo posible si hay movimiento. Una cantidad de elementos, para este momento que solo estoy mencionando cuatro, para justificar de alguna manera cómo debería ser una pesebrera. Pero conductual. Los caballos deben comer constantemente, la evolución lo permite o lo modificó en el cuerpo para poderlo hacer. Un caballo debería producir 12 litros de saliva al día para poder estar consumiendo mientras se mueve 17 horas al día. Si agregamos lo que acabo de definir, la gente debería estar así como craneando la idea inteligentemente, no exageradamente, sino inteligentemente, de que, de acuerdo a lo poco que dije, porque es demasiado para mencionar, ¿qué debería tener una persona que respete al menos lo que acabo de decir? Tránsito intestinal, saliva, movimiento, definición de espíritu libre, definición palabra caballo veloz, o también lo que para el 70% del cerebro está hecho para el movimiento. Si usted conjuga todo eso, empieza a definir el caballo basado en que esos términos les podrían ayudar a hablar de cómo debería ser la pelea. Entonces, cuando
cuando uno se refiere a eso y basado en lo que dijimos al comienzo, mientras sabes de algo mejor, uno podría empezar a entender que el caballo necesita varias cosas, pero vamos más a lo conductual. Los caballos son gregarios. La palabra gregario significa que vive en manada. Y aquí la siguiente palabra que es gregario, además de ser jerarquía, o sea, que es de manada ordenada. Y ordenada no es que caminen todos de manera coreográfica, sino que es ordenada porque tiene jerarquía. Y hay quien manda y hay quien protege. Hay quienes mandan y quienes protegen. Es más o menos lo que podría llegar a grosso modo, de manera pequeñita, definir varias cosas que podrían llegar a ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar una pesebrera. Cuando un caballo, usted empieza a conocer todo eso, usted podría hacer modificaciones a lo que ya tiene, o si no tiene aún construido, podría inspirarse en varias situaciones de diseño que hagan al caballo, tener lo necesario para que no entre lo que usted comentó ahora, señor John, y son las conductas inapropiadas, más llamados vicios. Eso sería muy importante porque tiene que ver con los caballos. Cuando hablamos de problemas respiratorios, hay que pensar en qué suelo debería estar soportando el peso del caballo. Si hablamos de salivación y de la cantidad de horas que come el caballo, tendríamos que pensar en el desgaste de los dientes natural y saludable del caballo de libertad y qué pasa en la pesebrera. Si recordamos los potreros que están a altura cero, entonces deberíamos pensar en qué altura tendría que tener el comedero para no deformar ni cambiar la fricción de las facetas oclusales y para no lograr que la saliva se acumule en las bolsas guturales y para lograr que no se vayan a pandear o deformar los lomos. Eso como a grosso modo, teniendo en cuenta los elementos de conocimiento, algunos, de la parte fisiológica del caballo, de la parte conductual versus su ambiente natural versus lo que podría llegar a acomodarse. Bueno, tengo una pregunta para el doctor Nico y es, doctor, ¿qué lesiones puede generar muscularmente un mal alojamiento o una pesebrera que no cumpla ni siquiera con las medidas mínimas, que es otra cosa que hay que tener en cuenta, que no es lo mismo una pesebrera para una yegua parida que para un reproductor o para un potro? ¿Qué consecuencias podemos tener ahí pues en todo su aparato musculoesquelético? Bueno, no, pues vamos a algo, un concepto muy básico, un espacio. Tenemos un caballo grande, muchas veces vemos pesebreras muy poco adecuadas en espacios que son menos de 3x3 y empezamos a tener problemas mínimo dorsales en la ubicación del alimento. Con el concepto básico del heno, que muchas partes todavía lo cuelgan, el caballo tiene que hacer una postura que no es natural en él, vamos a generar problemas de lesiones de cuello. Hace 8 días estuvimos en una charla con el doctor de SEDVET, de odontología, y también nos explicaba que el tener esos comederos produce problemas en salivación, produce problemas en dientes. Si hablamos de los pisos, si es un piso que no es apto, empezamos a tener problemas podales, problemas en herrajes. Entonces son cosas, son puntos que van con solo el alojamiento mal, vamos a tener una secuencia de lesiones que pueden afectar a nuestro caballo en el desempeño para lo que lo queremos, si solo es para dar una vuelta en la finca o si es para competencia. Entonces la importancia y el orden que le dimos a esto es pesebreras. Sin toda habla de tocar, no hemos tocado qué problemas conductuales y físicos pueden tener, solo con el alojamiento, como lo decía don Jaime, el principio de las cosas. Siempre pensamos en campeones, no, es que yo quiero el campeón por allá. Vamos a la pesebrera. ¿Qué tiene que tener una pesebrera? ¿Cuál es la medida? Si a mí me dicen, no, es que ¿cuál es la medida? A mí en este momento me dicen, no, doctor, venga, vamos a construir unas pesebreras. Bueno, cumpla con los requerimientos básicos, ¿cierto? ¿Qué quiere y cuál es el objetivo que tienen que trazar hacia esto? Porque si vamos a hablar que también hay problemas gástricos, que hay problemas conductuales y problemas musculares, van 3 factores que nos afectan el rendimiento del caballo. Bueno, ahora hay algo que no hemos tenido en cuenta y es también, por ejemplo, el hecho de las partículas de amonio en una pesebrera.
Entonces sabemos que los caballos son muy sensibles en ese sentido. Y a veces entramos a una pesebrera y huele horrible orín. Entonces imagínense cómo estar esa concentración, qué consecuencias nos puede traer eso para el tema respiratorio, por ejemplo. Mira, desde el punto de vista de ese tipo de situaciones es muy importante tener en cuenta que el caballo está diseñado a través de sus apoyos, lo que se conoce como estuche córneo o casco, para pisar tierra. Es muy importante que la gente tenga en cuenta que cuando vaya a hacer una pesebrera, ojalá no gaste dinero en pisos de cemento. Primero porque la estancia o estadía del caballo durante tanto tiempo en un solo sitio, donde lo que amortigua es una capa de viruta, encontrándose con un piso duro de cemento, que aumenta la dureza debido a que casi todos tienen herraduras, genera en el caballo una deformidad por impacto o por carga en piso duro, sumado a herraduras, que hace que los músculos, o sea, los pequeños pelillos, que son millones de ellos, que forman el casco, pueden llegar a entorpecer su crecimiento, generar no solo incomodidad, sino dolor y deformación. Pero este efecto lo que hace es un efecto de encharcamiento, que podría llegar a problemas de cúmulos de orina, haciendo que se deteriore la salud del casco y permitiendo que otros enemigos puedan llegar a entrar. Entonces es muy importante que se proteja. Algunas personas dicen, no, yo le puse cemento pero tengo buenos filtros. Puede que se salga la orina, pero el impacto o dureza del piso hace que sea incómoda la estadía, porque el caballo no está preparado para pisar pisos tan duros como el cemento. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta la suavidad del piso y adicional a eso el filtro para que no pase lo que usted está diciendo. Cuando un casco está vulnerable, puede llegar a pasar muchas cosas, desde que entren hongos, hasta cosas complicadas como un exceso subsolar, como una bacilomicrosis o como cualquier otra situación que haga que el caballo pierda una de las condiciones que lo mantiene al vivo, porque los caballos son cuadripedestantes por esencia. ¿Qué significa ser pedestante por esencia? Que ellos consideran que están listos para defenderse de cualquier predador, ataque o situación de miedo o peligro si están apoyados en los cuatro cabos o en los cuatro miembros podales. Cuando un animal tiene que cambiar sus apoyos o equiparar las cargas por dolor podal, pues eso desencadena problemas de tristeza, baja de ánimo y con ello problemas conductuales. Entonces el encharcamiento es muy, pero muy peligroso. El aseo constante de las pezoneras debe ser ideal, pero también el piso que conserve la idea de lo blando, porque el caso lleva demasiados años hecho, millones de años preparado para que pise cosas que no son. Sumado a lo Entonces que es ahí, el entonces ahí sería como ya para sacar el piso. Entonces, ¿cuál es la recomendación para el piso? Y, tierra, piso de tierra sería lo ideal. Por eso es muy importante que se tenga en cuenta dentro de esto que los niveles del piso, además de tierra, deben tener la dureza suficiente para que soporten el caballo y no genere hundimiento con los cascos, porque no debe ser lodo, pero lo suficientemente suave para que no se deformen los tubos, aún con herradura. Y ojalá con una pendiente conocida, que puede ser, dependiendo del tamaño, al centro. Nosotros lo denominamos en Antioquia como un ombligo. Las pendientes que van al centro de la pesorera podrían ayudar a que donde quiera que orine, de todas maneras va a ir a ese centro para que un filtro absorba el agua aún en tierra. Entonces hay una cantidad que puede ser absorbida por la tierra muy pequeña, pero hay una cantidad muy grande que se va por ese centro, que va acompañado de tubería PVC con una profundidad calculada dependiendo del nivel de progreso del suelo en el que estés y el clima en el que vivas, porque hay que agregar muchas cosas. Primero, no es lo mismo hacer una pesolera en el Valle del Cauca que hacer una pesolera en la sabana de Bogotá. No solo los espacios deberían ser tenidos en cuenta para poder aislar el frío, los vientos o el calor, sino que también debe ser tenido en cuenta un capítulo que quiero como mencionar, que sería bueno que la gente contemplara y corregir algo. La gente podrá estar pensando, pero carajo, según esta gente que están hablando es cuánto vale una pesolera. Hay que agregar algo para que la gente no se despiste frente a lo que este amable programa de Equidos y de Equinoficio están haciendo, es que no estamos hablando de costos altos, porque el caballo no sabe de luz, estamos hablando de funcionalidad. El caballo no necesita que las pezoneras brillen, el caballo lo que necesita son espacios suficientes que permitan no solo que se mueva, sino que permitan que actúe como actúa en cierto porcentaje esa libertad. Por eso es importante pensar que si afuera, durante 55 millones de años, pisaron tierra, deberían pisarla al interior de la pesebrera también, con la dureza que permita que no haya lodo, con los niveles de caída que permitan la evacuación de la orina que es peligrosa para los cascos.
y lo suficientemente bien hecha para que donde quiera que orine, el filtro de todas maneras funcione. Y con la profundidad del filtro suficiente para que escapen los olores fuera de la pesebrera. Porque vivir en un lugar que huele mal puede llegar a desencadenar problemas de salud, sino incomodidades que hacen que el animal no tenga bienestar. En los humanos sería como si tu habitación apesta, no serías feliz. En los caballos, si su pesebrera apesta, no tendría bienestar. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta. Ahora, cuando yo hablo del Valle del Cauca, le hablo de las sabanas, estoy hablando del clima. Pero también el capítulo que quiero mencionar es razas y usos. La pesebrera no es para caballos, la pesebrera debe ser tenida en cuenta para la raza del caballo. Porque hay caballos muy pequeños que si le hacen la pesebrera como si fuese hacer la pesebrera a un mini horse, como si fuera que tuvieses un belga, maravilloso. Pero caso contrario sería hacerle pesebrera de mini horse a un belga. Es muy importante que ojalá sea de los espacios para que el caballo te agradezca ese tipo de cosas. Eso hasta, digamos que por pausas, ir respondiendo las preguntas que ustedes van dando a conocer. Bueno, Yo creo que aquí lo importante, ya te digo, John, es que pues a los nuevos caballistas, yo todavía no tengo caballo por el momento voy a tener, eh, es que nos imaginamos unas pesebreras muy élites y siempre obviamente le estamos apuntando a eso. Son unas muy buenas, pero también hay otras que tienen unas infraestructuras gigantes, pero fallan en pequeños detalles. El piso y los filtros pueden ser una de ellas. Piso duro y compactado ya por el tiempo, un mantenimiento no adecuado a ese piso, no a la limpieza, sino al piso, que hace que ese pequeño detalle hace que un buen caballo tenga algún tipo de dolor. Dale, John. bueno, no, teniendo en cuenta que ya nos explicó Jaime qué es lo que no se debe hacer, deberíamos de empezar a hablar de lo que deberíamos de tener en cuenta a la hora de construir una. Entonces no sé si, por ejemplo, tenemos en cuenta muchas veces el tema de los vientos cruzados, cómo ayuda eso a disminuir ciertas cargas bacterianas, olores y todo eso. ¿Qué dimensiones? Porque lo acaba de mencionar y es algo muy importante y es en cuanto a saber cuál es la necesidad básica para mi tipo de caballo específico. Y volvemos al ejemplo, si es un mini horse y lo tenemos en una pradera de 12 metros cuadrados, pero si yo meto un belga o un Clydesdale en una pesebrera de ese tipo, o sea, ¿cómo lo puedo manejar? Señor, Hagamos una lista de chequeo para responder. Primero que todo hay que saber en qué zona de la geografía estamos. Es muy importante. Agreguemos qué manejar. Averiguemos qué tipo de clima tenemos. Y tengan en cuenta, sobre todo las personas que nos están queriendo amablemente escuchar, cuál es la dirección o cuál es el poniente, cuál es el ocaso, por dónde sale el sol, cuáles son las corrientes de viento. Hay lugares donde usted debe aprovechar las corrientes de viento para que te ayuden a evacuar todo aquello que es negativo dentro de la pesebrera. Pero hay otros climas donde proteger de las corrientes de viento. Entonces es muy importante tener en cuenta que sale el sol, porque recuerden que el sol, en las zonas como es la sabana de Bogotá, por ejemplo, el sol es escaso en ciertas épocas del año. Entonces es muy importante tener en cuenta eso porque no solo tenemos la fuerza inusitada y gratuita del sol, sino que también tenemos que hablar de vitamina D y que es básica para ese fotoperiodo de lo que tiene que ver con la salud del animal, el crecimiento, el desarrollo y cuando hablamos de fotos para la asimilación del calcio. Entonces hay que tener en cuenta dónde lo voy a hacer, qué clima tengo, por dónde son los vientos, por dónde sale el sol, por dónde se oculta. ¿Cuándo tengo que tener en cuenta eso para pensar en que no voy a tener muy favorable esto, entonces pienso en la luz, si es que lo necesito dependiendo del clima? Eso es un factor importante. Luego, ¿qué raza tengo? Hay una sugerencia que podría llegar a ser, señores, didáctica y podría ayudar bastante. Imaginen esto. Los llama alguien a un terreno a hacer por primera vez la pesebrera. Lo que vamos a decir en el momento va a servir bastante. Y es simplemente preguntarle qué caballo tiene y cuál es el más grande del lote. Supongan que van a alojar 10 caballos. ¿Qué tal que nos muestre el más grande que tenga? Ya lo tenemos identificado. ¿Qué tal medirlo de la nariz a la cola? El resultado multiplicarlo por 2. Y ese resultado aplicarlo a la diagonal de la construcción.
Dicho de otra manera, no solo estaría respetando el tamaño del caballo para que mínimo si se echa, se tumba o se revuelque, pueda llegar a no quedar enredado en ninguna parte del muro porque conservaste el tamaño actual de los animales que tiene. Eso sería un tip muy importante para poder saber o hablar un poquito de tamaño. Ahora, no hablemos así tan con el ejemplo. Un caballo necesita un espacio suficiente para que cuando vaya a levantarse apoyado en las patas porque quiso pararse, que el techo no vaya a golpear su cabeza, que al revolcarse no quede enredado en ninguna parte, que su piso sea de tierra con un buen desnivel de caída, que se respeten los vientos y que se tengan en cuenta varios factores. Recuerden, son gregarios y el ser gregario en comunicación. Es muy importante que los muros permitan no solo el contacto visual, sino también el contacto físico sin riesgos. Es decir, que los caballos no solo se vean y se toquen, sino que se toquen en los puntos que ellos se tocarían si estuvieran en libertad. Pero con los muros lo suficientemente firmes, porque hay que recordar que un caballo puede pesar 12, 15, 20 veces más que quien lo maneja, entonces tiene que ser lo suficientemente resistente. Las puertas, ojalá en un tamaño donde el caballo no tenga que salir y dejar sus protuberancias óseas, sean ilíacas o isquiales, en los muros donde se abre. Y deben tener en cuenta hasta por dónde y para qué lado debe abrir la puerta. Eso es lo que tiene que ver con los espacios. Pero también tienen que tener en cuenta que los comederos deben estar en una ubicación no solo en altura cero, para que no dañemos el lomo, sino que deben estar tan cercanos a la ventana o puerta para que el operario no tenga que estar entrando todo el día a llevar la comida porque ya tuvo que entrar a limpiarla y no tenga que volver a entrar al final del día para echar la comida. Pero quiero agregar algo, disculpen, en eso, pero tengo que ser enfático en algunos detalles porque mi fuerte es la etología. En los caballos invadir el espacio no es positivo. Y el único espacio que el caballo tiene, que se puede decir que es de él, es su pesebrera o alojamiento. Por eso nosotros recomendamos que ojalá ningún caballo se ensille, se erre, se dome, se inyecte o se le haga algún proceso de adiestramiento dentro de la pesebrera. Porque el caballo, el único espacio que tiene, debe relacionarse para comer, dormir y estar, no más. Y podría poner un ejemplo que justificaría por qué ningún manejador de caballos, si una persona responsable, no debería permitir que se hagan este tipo de procesos al interior de la pesebrera. Y es un pequeño cambio conductual. Y lo voy a poner de la siguiente forma. Recuerden aquella yegua o caballo que siempre ha sido amable, para que cuando usted lo necesite, él casi que te ayuda a poner la máquina en su cabeza. Pero últimamente, por el afán de algún profesional, porque ellos tienen afán a veces, empezaron a inyectarlo dentro de la pesebrera. Notarás que el caballo que te ayudaba para que lo cogieras ya empieza a relacionar tu llegada con dolor y podría llegar a convertirlo en una incomodidad para no aceptar el proceso de lo que normalmente hace que un caballo sea agradable tenerlo. Recuerden que un caballo a veces no lo vemos a la silla, debe ser amable para ensillarlo, herrarlo, bañarlo y por el estiramiento simplemente lo soltarlo al potrero. Es muy importante que cuando hablamos de este capítulo de pesebreras se recuerde que el alojamiento debe ser agradable, pero no deben mezclarse actividades que por muy bien construido que estén, se entorpece la esencia de dormir, excretar y comer, o comer, dormir y excretar en el orden que quieran, pero que no se pasen de ahí. Los espacios amables y la utilización correcta por parte del caballo, pero la utilización también correcta por quien administra, podría llegar a servir. Por eso los comederos cerca a una ventana, para no tener que estar accediendo allá, servirían, pero agreguemos más. Los bebederos deberían estar al lado contrario del comedero. Explicaciones actuales. Todo que contamine el agua se tira al agua. Y toda el agua que contamine los sólidos estás deteriorando lo que te están comiendo. Y podrías llevar eso en un pequeño comentario general de algunos agregados a una muy buena pesebrera. Es que de hecho es importante, porque muchas veces uno ve que por practicidad o por lo que sea llega el veterinario, inclusive por ejemplo una yegua a palparla dentro de la pesebrera y ya la yegua se vuelve esquiva. Este animal ya no es tan querido, tan amable y de hecho a veces pueden tornarse con algunas conductas que uno podría interpretar como si fueran de agresión o de no me toques, no me molestes y tiene razón el profe Jaime cuando dice eso porque sí se nota mucho ese comportamiento cuando se invade el espacio de los animales. Sin lugar a dudas, señor John, mire, yo quiero agregar algo, y es que no es decir que el veterinario está haciendo lo negativo, es fácil de corregir. Hombre, cuando el veterinario tiene tanto trabajo y tiene tanto afán,
y a veces tiene el teléfono mientras está contestándole a otro paciente que tiene para atender, y me dice, no me la saques, que hoy día cuando la inyectamos ahí, no hay que pelear con nadie, pero créame que si usted le dice al veterinario que todos los de este país son gentiles y queridos, doctor, cuando tenga tanto afán, bien pueda llamarme el camino que yo le tengo la recuenta afuera, nadie va a pelear por eso. El problema es que si seguimos haciendo al interior de la pesebrera, ya nos vamos a tardar cada vez más para poder lograr que la yegua entienda que estar ahí no debe relacionarse con dolor, es simplemente eso. ¿Qué pasa en esto? La mayoría de las yeguas empiezan en una escala y es, primero, conductas vacías de agresión no efectiva. Es la yegua que te hace gestos amenazantes, pero que realmente que puede escalar a conductas vacías de agresión efectiva, donde ya no solo te amenaza, sino que hace efectiva lo que inició como una amenaza para ir directamente a una quizás agresión. Entonces eso es muy bueno mencionarlo y argumentarlo para que vean que no son caprichos ni somos cositeros, sino que estamos tratando de que si es de cero a campeones, en los pequeños detalles, que serán siempre pequeños, hay un gran valor de decisión ahí. No, es que hay algo muy claro y es que tradicionalmente nos hemos enfocado en este animal es hijo de X yegua campeona con X caballo campeón y creemos que simplemente replicar la genética ya nos va a dar a nosotros un campeón, pero se nos olvida que algo tan simple creería uno como el alojamiento puede influir en el rendimiento futuro de ese animal. O sea, es como si yo pusiera a Usain Bolt a dormir en una cama 1x1, en un cuarto 2x2. Pues no va a descansar, no va a estar cómodo y eso sí o sí va a repercutir en su rendimiento deportivo. Absolutamente. Si usted puede vivir en el palacio que quiera, pero usted tiene un mal dormir, usted no es feliz y puede llegar a tener problemas y patologías que perjudican su mente y su cuerpo. Una de las cosas es, ¿te has preguntado si tu caballo duerme? ¿Te has preguntado si además de dormir, duerme en las justas proporciones? ¿Por qué no duerme en las proporciones? Hay una historia que tenemos de hace algunos años donde una yegua muy importante de este país, que llegó a tener los títulos más importantes, dejó de dar embriones. La empezamos a atender y revisamos y encontramos que la yegua no se echaba. Le pusimos una cámara, la cámara la acompañó por 4 meses y nunca se echó durante 4 meses. La cámara no la acompañó 4 meses, pero antes de la cámara, ¿cuántos meses llevaba sin echarse? La encontramos hinchada anteriores, estresada, enojada. ¿Quién es feliz y no duerme mucho? El temperamento de la persona, que sería para el caso de la yegua, el carácter de la yegua, está surtido por la experiencia negativa de no poder descansar. Ahora, ¿qué relación tiene no dormirse con lo que primero dije? No daba embriones. Si el animal no tiene descanso, no tiene bienestar. Si no tiene bienestar, puede responder de muchas maneras negativas, como que pérdida de peso, problemas de comportamiento y respuestas negativas en la reproducción, como muchas otras. Entonces, un alojamiento bien hecho permite que pueda tumbarse y descansar. Pero duerme solo 1 hora, de las cuales duerme profundamente 45, perdón, duerme profundamente solo 15 y dormita 45 minutos. Solo son 15 minutos de sueño profundo entre la 1:30 a las 2:30 de la mañana aproximadamente. En un animal, pues, en unas condiciones ideales de salud. Pero no necesita más. Ahora, si no es capaz de dormir siquiera lo mínimo, el caballo no puede responder, o la yegua no puede responder de manera positiva a lo que le piden. Y la cama no solo debe pensarse en tierra, sino que hay algunos aislantes que pueden llegar a servir bastante para poder que la cama le funcione al caballo. Y no es decir que tiene que ser acerrín, viruta o cisco. Piense en algo. La cama que tu caballo tiene le ofrece comodidad para tumbarse, pero al respirar todas las pequeñas que van a afectar sus pulmones, no es la ideal. Si la cama que le preparas al caballo llega a parir y su primera inspiración que hace el caballo, la inhalación inicial, una vez salga de esa bolsa, y lo que va a respirar es polvo, seguramente vamos a tener un potro que absorba, pero que las partículas no permitan ser tan volátiles que se respiren. Que la cama sea lo suficientemente cómoda para que no se resbale. Una vez un amigo me decía, ay, me vas a llegar a la pesebrera con las camas más espectaculares del país. Yo quería conocer las camas más espectaculares del país. Entramos a la pesebrera y yo me tragaba de hasta mi rodilla. Yo pregunto, si usted alguna vez, o ustedes los oyentes, o los que nos ven más bien, ¿han limpiado alguna vez en su vida una pesebrera
podrían ser capaces de sacar la orina de una pesebrera que el caballo se traga como hasta la rodilla o falsa rodilla de yunta. Es imposible. Entonces no es exceso de espesor en cama, ni tampoco lo hambrientos en cama, pero también hay que tener en cuenta la partícula no tenga afección o afectación. Entonces, en ese sentido es muy importante tener en cuenta esa partecita para que vamos armando la pesebrera que consideramos puede llegar a servir. No, es que es vital, o sea, y volvemos al tema, de cero a campeón. Y si no tenemos en cuenta los pequeños detalles, todo esto nos va a repercutir a futuro. Porque es que todo esto hace parte del agregado de manejo que se le debe dar al animal. O sea, es que no solo es el agregado de manejo en la pista o en la PC en el picadero o a la hora de hacer los entrenamientos. Es el manejo integral del animal para que él pueda expresar su máximo potencial genético, biomecánico, que es otra cosa que tenemos que tocar también, profe y doctor. ¿Cómo esto afecta directamente la biomecánica del animal? Y para el doctor Nicolás y yo lo apoyo. No, hágale, don Jaime, que el público es todo suyo. Todos estamos aquí aprendiendo. Ok, mire, los caballos cuando están en un alojamiento que le permiten o le impiden desarrollar de alguna manera su mente o su cuerpo, puede llegar a generar memorias musculares. Las memorias musculares del caballo casi siempre son por quietud. Les pongo un ejemplo. Hay una pesolera con el tamaño ideal, con el bebé del video, el color ideal, hacia arriba ideal. Pero le colgaron la paca de heno, quizás no a mucha altura, pero recostado a un muro, haciendo que el caballo no sea capaz de comer por el lado que se le antoje de la paca, sino que solo puede comer por el lado que es el lado izquierdo. El animal está muchas horas comiendo, haciendo que las facetas oclusales de las pinzas, medios y cuñas del mismo lado que come, o sea, del lado izquierdo, haciendo que la fricción empiece con el tiempo a ser menor de un lado y mayor del otro, haciendo que los desgastes también hagan que la boca tenga un desgaste diagonal. Pero al tener que comer un lado, hace que el cuello no vaya recto o lo mueva para el lado que quiera, a pesar de que haga curvas, pero que la haga para ambos lados, haciendo solo curvas al lado izquierdo, generando distendimiento del lado derecho y una curva del lado izquierdo. ¿Qué puede llegar a reflejar eso? En el proceso de adiestramiento o en el entrenamiento, podemos notar que a veces el entrenador se queja de que su caballo es más difícil o no quiere entregar el lado derecho y es más fácil por el lado izquierdo. Si recordamos que es fácil por el izquierdo es porque seguramente la memoria muscular que trae comer de manera equivocada hace fácil el llamado de izquierda, que se estira o se distiende por memoria muscular debido a la cantidad de tiempo que come de manera incómoda, hace que al alargar ese músculo sea más difícil que entregue el lado derecho. Entonces es muy importante que sepan que muchas cosas que pasan en la pesebrera se reflejan en el comportamiento afuera. Y si usted llegara no solo a notar eso, podrían tener que llamar al odontólogo para corregir esa mordida que está irregular, pero también llamar al fisio o al quiropráctico para el de músculos y al cuidador para que vuelva y ponga la paca en un centro para que la lleve a un caballo y llegue por el lado que quiera. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta de que puede que la pesebrera sea ideal, pero podemos estar cometiendo un pequeñito que está haciendo que la vida sea incómoda para el caballo y trasladando un comportamiento equivocado a los que están manejando desde afuera. Doctor, lo escuchamos. No, básicamente, añadiendo poco a lo que dice don Jaime, porque tiene toda la razón, vemos que solo con la ubicación del alimento generamos esas memorias musculares y nos generan problemas a corto, mediano o largo plazo, donde vamos a intervenir muchos más profesionales. Es bueno para el profesional, pero el manejo se hace más difícil porque entonces ya entran desconociendo este pequeño detalle, entramos a dañar más los músculos del animal, al no darnos un lado y no investigar ni indagar qué está sucediendo o ir más allá del por qué no me está girando, empezamos a dañar de manera drástica porque forzamos eso, forzamos el giro y nos da más daño muscular. Y recuerden que si dañamos un lado,
nos afecta el otro porque ellos protegen sus extremidades, no dicen inmediatamente me está doliendo acá, simplemente protegen y aguantan hasta que el dolor se hace un poco más crónico. Y nos afecta mucho porque nos puede dañar procesos o se pueden perder nuestros campeones en la pesebrera. Ahí estamos hablando solo de la pesebrera. O sea, mire, Sí. llevamos aquí 40 minutos hablando y solo hemos hablado de la pesebrera. No hemos hablado ni de problemas comportamentales, que ya lo vamos a tocar con el profe Jaime, que es experto en la materia. Y si no tenemos cuidado con ciertas cosas, el perjudicado es el futuro campeón que vamos a tener. O sea, podemos hacer unas inversiones altísimas en genética y, y simplemente por detalles de manejo podemos estar truncando un animal. Entonces, profe, yo creo que podemos continuar ahí con el tema de las estereotipias que se pueden desarrollar por un mal alojamiento. Sí, yo creo que ya aquí sabemos lo importante de las pesebreras, conceptos básicos como el piso. No vamos a hablar pues de paredes porque pues, o si don Jaime tiene algo que añadir ahí en el tema de la pared en cuanto a la etología, al tener la pared ya sabemos que es bueno que se comuniquen, que se comuniquen pues hasta un punto en donde no haya ningún tipo de agresión y todo eso. Ya esto es de don Jaime. Etológicamente, pros y contras de las pesebreras. Unas pesebreras élite y unas pesebreras que se encuentra uno en el camino. Ok, vamos a empezar por lo que significa una conducta inapropiada. Las conductas son manifestaciones inequívocas de ausencia de bienestar. En el pasado o presente de tu caballo. Toda conducta inapropiada es en lo que sea tu caballo y lo más cuidado que lo tengas. Si hay una conducta inapropiada, es una manifestación inequívoca de ausencia de bienestar en el pasado de tu caballo. Las conductas inapropiadas, más llamados vicios, o las conductas que se presentan en las pesebreras o caballos de establo, pueden llegar a dividirse por la como expresan. Entonces hay conductas vacías, hay conductas redirigidas, hay conductas estereotipadas. Empecemos con las estereotipias. Una estereotipia es un patrón de comportamiento repetitivo que no tiene fin aparente. La aerofagia es una conducta inapropiada estereotipada porque es una ausencia de bienestar. La manifiesta el tragar aire. El tragar aire, bajo el concepto de algunas literaturas, se dice que el caballo traga aire por estrés. No dice mentira esa definición, pero no es precisa. Los caballos realmente tragan aire por dos razones. Una, por ausencia de saliva. Dos, por imitación. Los caballos tragan aire aerófagos con apoyo inicial, aerófagos con apoyo de mandíbula, aerófagos sin apoyo, aerófagos con juego de lengua, aerófagos por estrangulamiento y aerófagos falsos tragadores. Son las 6 formas diagnosticadas y clasificadas por nosotros que las pueden encontrar en las guías de formación que distribuimos o a través de las capacitaciones. El diagnóstico de cada una es muy importante porque cambia el tipo de tratamiento que se encuentra. Pero ¿por qué tiene ausencia de saliva? Por el tipo de alojamiento que tiene. Los caballos para poder tener saliva necesitan comer. Cuando un humano piensa, se le hace agua a la boca. Cuando un caballo piensa en un bulto de concentrado, así que es importante que los comederos que usted tenga en la pesebrera le permitan al caballo el suministro constante del alimento. Pero ojo, un caballo es máximo de capacidad de 12 a 15 litros, lo que significa que no necesita abundancia, sino frecuencia, pero agregando la palabra calidad. Es muy importante que en esos términos se recuerde que es máximo versus óptimo. No es lo mismo darle comida a una vaca, a la cual le caben 270 litros de capacidad en sus 4 estómagos, que a cuenta del largo intestino que tiene, pero que es importante saber que el caballo necesita frecuencia, calidad, pero no abundancia. Cuando una va diseñada, tiene efecto fácil, pero tiene un efecto inicial en un porcentaje enorme de los caballos en la lignofagia. La palabra lignofagia, repartimos ligno, viene de lignina, traduce madera, y fagia, traduce tragar. Muchas de las pesebreras pueden llegar a incitar al caballo a morder. Hoy sabemos que cuando la pesebrera está pintada de color negro,
invita al caballo a dentellar la madera. El factor de adaptación al medio, porque quizás no come la que debería, porque a veces come como come el dueño, desayuno, almuerzo y cena. El humano dueño no es no es ayunar el espacio en tiempo que hay del desayuno al almuerzo, ni tampoco es ayunar el espacio que hay del almuerzo a la cena. Un caballo, si desayuna y almuerza en horario del humano, esas horas que hay entre desayuno y almuerzo, sí hay un ayuno. Por eso es importante que se tenga en cuenta la altura cero, pero la abundancia de frecuencia y en la calidad alta para que el animal pueda no desarrollar esto. Todo varetado o toda madera en el criadero que busque, en el lugar de color negro, está dentellado por el caballo. La naturaleza del caballo demuestra que cuando el caballo necesita esencia de el caballo rasca el piso de la pesebrera para tratar de buscar de raíces posibles rocas en el para poder encontrar lo que está buscando. O sea que un caballo que muerde porque lo provocaste debido a que es de color negro, hace que el caballo pueda encontrar una satisfacción al producir la salida que no está produciendo debido a que la comida no tiene la frecuencia correcta. O sea que una pesebrera, sin tener en cuenta esto, podría llegar a llevar al caballo a una crítica como la aerofagia o a una conducta inapropiada de lignofagia. Los problemas de la lignofagia son diversos. El primero, el desgaste de piezas dentales de la faceta oclusal hasta la faceta labial, llevándolo hasta un nivel peligroso no saludable de pérdida de las piezas. Las duras al estómago podrían hacer que el desdoblamiento imposible de estas partículas duras puedan llegar a unos sitios y cortar las ganas abdominales agudos. Además, de nivel estético deteriora y daña las pesebreras. Y adicional a unos minerales, podría estarte contando que necesita un odontólogo, porque sus piezas, al estar en pesebrera, han crecido tanto que ya la está tratando a través de roer cosas duras que están desgastadas. Es muy importante que tengan presente que el color y el material hay que tenerlo en cuenta porque podrían llegar a ayudarte a diagnosticar problemas, pero podrían llegar a permitir problemas adicionales. La aerofagia es cuando un caballo está en una pesebrera que no le da comodidad de comer en la frecuencia correcta, al caballo se le seca. Como se le seca la boca, él empieza a buscar sed para meter a la boca, no siempre es hambre, sino una ausencia de saliva. Cuando del caballo, del equino, trazados por la libertad, empiezan a producir una cantidad de sustancias en el estómago que no tienen en qué hacer y empiezan a arder, a quemar, a incomodar, generando enojo. Por eso, miran, come viruta, aire. O sea que un caballo, hoy, en conversación con Equidos y con el doctor Nicolás, pudieran servirle a ustedes para que cuando vaya a venir, que el caballo no llegue a la aerofagia, no solo tengan en cuenta recuerden que los caballos por ausencia de saliva. Pero mencioné algo, también hay caballos que aún sin tener ausencia de saliva podrían llegar a tragar aire o a hacer que tragan aire porque son imitadores. O sea que pueden imitar a un caballo vecino y podrían parecer que tragan aire. Entonces es importante que tengan esos temas para que digan, bueno, si esto puede pasar, ¿qué hago para que no pase? Prevenir es la regla. Recuerden que, hablando de medicina veterinaria, por ejemplo, el mejor médico del mundo no es el que cura mucho, sino el que previene todo. Esta curación, pues obviamente también lo hace. Entonces, en ese sentido, estoy comentando una de las conductas muy frecuentes cuando los caballos no se tienen en cuenta algunas condiciones de conocimiento de ellos para poderlos proteger de lo que puede llegar a venir en el futuro, como las estereotipias en parterofagia y sus 6 formas de presentación. Bueno, muy claro nos quedó. Y es algo sencillo, volvemos al tema, es manejo, es tener claro qué es lo que necesitamos, no que nos parezca bonito a nosotros, o que nos sea funcionales a nosotros, no, pues que recordemos que los que van a vivir ahí son ellos, entonces tenemos que buscar y diseñar este tipo de alojamientos para ellos. Para ellos es lo mismo si es de oro, vale 1.000 millones, o si es una pesebrera que se hace con los recursos que tenemos a la mano, pero bien hecha, bien diseñada, tratando de darles el mejor espacio para ellos posible. Y algo que no hemos tocado, doctor,
¿qué tan importante es tener un sitio para soltar los animales? O sea, vemos que muchas pesebreras no cuentan con este espacio o que no tienen esta práctica porque creen que el caballo se ve lindo gordo en la pesebrera, pero no estamos teniendo en cuenta las consecuencias que eso nos conlleva para el bienestar de ellos. Agradezco de manera especial la pregunta porque hay mucha tela para cortar. Primero que todo, yo quiero hablar un poquito de lo que significa la libertad para el caballo, pero hay que ponerle freno de mano eso dentro de la definición incorrecta o de la definición atrevida. Algunas personas que la única felicidad para el caballo es absolutamente relativo, porque usted cuando asesora a tantos criaderos, usted no le puede pedir a una persona que tiene la posibilidad en medio de la ciudad para salir a donde no tiene espacio. Por eso, sin pensar en que la pesebrera logre un espacio mínimo pero adecuado, pero también recordando que el caballo, a pesar de que no sale a la libertad muy frecuente, tiene la oportunidad a que es un atleta y tiene un entrenador profesional que se dedica a que el movimiento no atrofie o permita que el animal se atrofie. También es importante tener en cuenta de que si la pesebrera cuenta con la libertad, hay que tener en cuenta también qué calidad de libertad tiene el animal, porque no es solo un corral, sino qué riesgos en temas de bioseguridad para el animal en donde está. Pero también hay que tener individuos, hay caballos que han tenido, digamos que cualquier caballo es capaz de correr y galopar como caballo, pero no todos son capaces de conocer los riesgos o peligros que existen. Entonces uno tiene que darle la oportunidad al caballo de que antes de salir conozca lo que hay afuera con control para que no vayan a estropear al caballo. Eso tiene que ser tenido en cuenta. Los caballos merecen el movimiento, merecen la libertad de moverse sin carga arriba también. Porque los ejercicios del caballo con carga y sin carga deben repartirse de muchas formas y con una profundidad tremenda, pero al menos algo básico. Todo caballo que vaya a soportar jinete arriba debe conocer cómo se hace sin carga arriba, porque hay que preparar el músculo, el hueso y la mente para que cuando ya llegue la carga, el músculo tenga el soporte para poderlo hacer sin ese pie a tierra. ¿Por qué lo menciono? Porque el animal puede que no tenga el corral en algunos casos, y cuando uno asesora tantos criaderos, uno no puede llegar diciéndole que tiene que comprar el edificio al frente para poder hacer el corralito del caballo, sino que al menos el animal va a tener la oportunidad de hacer lo que hubiese hecho en libertad si no hubiese conocido humanos, al menos en un porcentaje pequeño. La libertad de los caballos es muy importante. Eso se parece a una pregunta que nos hacen: venga, ¿la llevo a la libertad o a la libertad? La respuesta sería: depende. Porque si tiene la libertad y es una falda donde se rueda lo que sea, y hay riesgo de rocas, de accidentes, de derrumbes, de agujeros, entonces mejor que esté en la pesebrera. O cuando se tiene unos pinos en la sabana acá, y una pesebrera que me parece un estuche, pues se mueve para afuera. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta que la libertad debe tener visiones también para que el riesgo se reduzca al máximo, porque siempre hay un riesgo, pero que no sea el riesgo del clavo asomado que nunca sacaste, de un tanque tan hondo y tan al ras al piso que el caballo corriendo se vaya allá, que no te permitiste al caballo darle la oportunidad de conocer con control antes de que se vaya a ir al hueco, o tapar todo aquello que es riesgo para que no vaya a suceder algo que puede ser un fracaso para el criadero. En la respuesta a esto, señor John, es: depende de muchos factores. Es muy importante tener en cuenta qué tienes para saber en qué momento lo... Es perfecta esa respuesta porque sí, depende. Pero teníamos que tener ese espacio porque sabemos que culturalmente tenemos a veces metido en la cabeza que es mejor tenerlos en la pesebrera 24/7 que soltarlos porque es que es muy cansón o porque es que nos da pereza después ir a cogerlo porque es muy lidioso. Pero esa respuesta es perfecta para esa pregunta. Claro que sí, el caballo no solo debe moverse en libertad donde la seguridad se garantice, sino que debe moverse junto a otros y debe ver cómo se mueve el resto. Debe tener la oportunidad de poder relinchar. Hay muchos detalles pequeños. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que aprecio mucho, y cuando el caballo salía a un corral, lo amarraban para acicalarlo y luego lo soltaban. Y el caballo, en medio de su fogosidad, de su importancia que él sentía tener, de ese garbo natural de un caballo entero, relinchaba, y a cada relincho tenía un grito o un fuetazo. Y uno se ponía como a pensar: ¿qué sentido tiene tener un perro y no dejarlo ladrar?
¿Qué sentido tener una ave cerca y no dejarla cantar? ¿Y por qué al caballo le prohíben hasta realizar? La función natural del caballo, el único hermoso vanidoso que con solo galopar ya es divino, podrían llegar a generar problemas de comportamiento con el regaño hasta para la expresión del caballo de libertad es el movimiento que hace que él se estire, pueda llegar a sentir el ímpetu del movimiento, y la relajación tranquila se encarga para que el aumento del tamaño le permita que el ejercicio con jinete arriba aparezca la dureza necesaria para la salud muscular. O sea que es muy importante que el caballo sea caballo, sin lugar a... Y la libertad de ello. Es que ahí yo creo que fallamos mucho, porque a veces vamos más por las vanidades de nosotros y lo que nosotros pretendemos que el caballo desarrolle o que haga, y no lo que el caballo naturalmente o instintivamente sabe hacer. Entonces, que un caballo debe ser caballo para poder que mentalmente esté bien, y eso va a repercutir también en su parte física y deportiva más adelante, porque volvemos al tema que hablábamos al principio, son temas de manejo, son procesos de manejo en los que debemos de ayudar a que ese caballo esté, sobre todo, en la mayor expresión de bienestar posible. Claro, claro que sí. Yo tengo una pregunta ya como por ir ya aquí redondeando esto a don Jaime. Don Jaime, usted nos hablaba de que los caballos tienen una manada ordenada, ¿cierto? Que hay niveles y que hay niveles en ellos. ¿Cómo debe ser la ubicación en la pesebrera, en nuestra pesebrera? ¿Cómo es la ubicación? ¿Dónde poner potros, caballos enteros, yeguas? ¿Cómo debe ser la comunicación para no tener problemas? Pues manejar, pues a minimizar los problemas. Agradezco tu pregunta de manera especial y le voy a tratar de contar cosas que pasan afuera, que nosotros tenemos alrededor de 245 criaderos en el país y vemos muchas cosas, y es un aprendizaje enorme porque uno lleva 2 o 3 cositas para enseñar, uno aprende 20 o 30, entonces es una maravilla. En muchas ocasiones usted encuentra como el reproductor, que tiene alta jerarquía, o sea que no solo es un preñador, sino que es un reproductor. Un preñador es cualquier caballo saludable que tenga una hembra. Para nosotros un reproductor es el que también la hembra la preña por saludable, pero que hereda su capacidad de haber sido el jefe de la manada, aún está en sus manos. Pero lo ponen junto al dummy o fantoma o potro, no sé cómo en muchas regiones lo llaman distintos, digamos que el caballete, potro o el dummy, o donde colectan al caballo, lo ponen al frente de la pesebrera donde quizás colectan otros caballos. No es adecuada porque su jerarquía y su necesidad de cuidar su harén ofende al caballo para que vea este tipo de situaciones, haciendo que el caballo dedique tiempo a estar tanto en la ventana, tratando de romper la puerta, patearla, haciendo un daño, dañándose él, que podría llegar a ser hasta ayunos no voluntarios, sino concentraciones en episodios que lo irritan, para que haga que no solo el ayuno aparezca, sino que con ello empiece a perder peso y con ello aparezcan problemas como la gastritis o la úlcera. Tener 2 caballos de alta jerarquía, uno frente al otro, podría llegar a significar una maravilla para la selfie, pero créanme que los caballos no comen por estar desafiándose. Si pudiéramos entonces ya hablar de lo equivocado, pero pasar a lo que es correcto, si usted conoce que tiene en la manada la yegua más tranquila, noble, querida, que si estuviera en libertad tendría la jerarquía más abajo del resto, ¿por qué no poner al final de la pesebrera seguida de otra que sea la que sube un poquito aquí? ¿Para qué? Que ha querido siempre que alguien la proteja porque tenga al lado quien la protege. Y esa que no ha podido proteger a nadie, al menos sienta que está protegiendo a otra. O sea que la escala de jerarquías, cuando la conoces, es muy importante tenerla en cuenta para poder poner las pesebreras en las relaciones óptimas que hacemos. Pero es muy importante que cuando usted hace que los caballos tengan unas buenas mezclas en compañía, les sirve para otro tipo de cosas. Les pongo un ejemplo. A mí me entregan en la clínica de conductas o en un criado que atiende un caballo que es juguetón e inmaduro, atrevido e irrespetuoso. Tumba el comedero, se monta a la puerta, trata de abrir las puertas, daña a los bebederos, piafa todo el día. Es un caballo feliz, patea en la pesebrera, no se queda quieto. Ha estado perdiendo peso por esa jugadera. A mí me llaman y me dicen que lo atiendan. Yo
me apoyo de muchas cosas. El mejor terapeuta para un caballo como esos son las yeguas, porque la hembra manda y el macho protege. Y lo digo porque cuando usted ubica los caballos en el lugar que debería tenerlos, se abren un montón de problemas enormes. Ahora imagínense esto, ya tengo el paciente que es un juguetón y maduro, atrevido y respetuoso. Busco las yeguas de más jerarquía que tenga la pesebrera, pero también busco que no tenga problemas de comportamiento. Las pongo a cada lado del caballo, es decir, en dos pesebreras distintas, pero que este potro, que se porta mal, las pueda ver al lado derecho o al lado izquierdo. Créanme que entre 4 semanas, 5 a 6 semanas máximo, el potro empieza a imitar lo que hacen estas señoras yeguas sin problemas de comportamiento. O sea que la pregunta que hace el doctor Nicolás, es maravilloso responderla en este tipo de ejemplos para que la gente sepa que ubicar bien a un caballo, basado en lo que se conoce de ellos y que la hembra manda y el macho protege, podría no solo valorar la importancia de tener muros bajos para que se puedan comunicar, sino que podría permitir que ese potro, en el caso que acabo de mencionar, imite, porque es un imitador natural en los comportamientos de vecinos y termine actuando, acelerando la madurez, para que como mínimo logremos que no tenga que pelear con el montador o entrenador o acortar su entrenamiento porque le tenemos más consejos. Ese potro en poco tiempo terminará portándose como sus vecinas gracias a que las ubicamos donde era y gracias a que hicimos las personas que permitieran verse y comunicarse. Porque los caballos son imitadores innatos. O sea que eso valora la idea de hacer pesebrera de qué forma. Y valora la idea de poder responderle al doctor Nicolás cómo organizar los caballos de tal modo que sirva el tenerlos, no los ofenda, no los perjudique y no genere conductas inapropiadas. Parecido, si yo tengo una yegua que traga aire y lo tengo junto a un caballo de baja jerarquía, créanme que el caballo en unas semanas estará casi por completo haciendo casi lo que la yegua hace cuando hace. Y ya tengo una aerófaga real, pero un falso tragador de aire que también va a generar algunos deterioros físicos y de la presión. Es muy importante la pregunta suya porque ayuda para muchísimas cosas. Y la gente que está escuchando, le garantizo que no solo lo que escucha, sino que se le van a ocurrir otras cosas para reacomodar los caballos. Yo tengo una pesebrera pública y hace mucho tiempo he tenido pesebreras en Dinamarca, en Medellín, en el Oriente Antioqueño, y a veces uno encuentra que un cliente te llega y te dice, oye, te compro la pesebrera 10, y esto señor, la pesebrera 10. Vuelve a los 8 días y le encontró las 7 y se le pagó el pelo y se enojó. ¿Por qué me la cambió de ahí si yo le compré fue esta, señor? Porque él no se amañó ahí. El caballo realmente usted le compró la pesebrera para él, no era para usted. Y la decisión de cambio tiene varias respuestas. La primera, el caballo no se amañó allí, no es feliz, aquí sí puede haber llegado si está tranquilo. Pero cuando el caballo salga a competencia, también es bueno que conozca otros espacios y otros vecinos para que no les sea una sorpresa y un impacto el día de que vaya a salir a otra ciudad a competir donde no conoce a nadie. Entonces, esos apegos, esas zonas de confort, es muy bueno también variarlas para que el caballo se entregue la madurez. Espero les sirva la respuesta al doctor Nicolás. Perfecta. Bueno, yo tengo otra pregunta ahí, doctor, y es, por ejemplo, el tema de los potros. Si sabemos que ellos son imitadores innatos a la hora, por ejemplo, de hacer un destete, ¿cómo lo hacemos con esos potros para que, si bien se los vamos a retirar a su madre, cómo los ubicamos de manera tal que ellos, primero, el estrés sea menor del que ya se les está generando, y segundo, les podamos dar bienestar? Primero que todo, cuando usted tiene un yegüerizo, debe pensar en que tiene que tener siquiera mínimo una pesebrera que se acomode en el espacio para que la yegua pueda parir, porque no siempre el clima es favorable para que se pare en libertad. O en los casos donde mencioné que no tenemos lugares para liberarlas. El espacio debe contemplar para toda yegua que se va a alistar para el parto, es decir, tiene señales de inminente parto, busca ciertas áreas para hacer, como cerca al agua, la soledad, el silencio, cuando está alistada. Y cuando hay objetos como rocas, árboles, potreros, hemos notado a través de nuestras investigaciones que las yeguas casi siempre se tumban de tal forma que su cabeza quede hacia un espacio vacío, vigilar quien viene, no darle la espalda a lo que ella considera que es el sitio para ir un predador. Una pesebrera debe permitir que donde se tumba para poder parir tenga como mínimo al frente de ella por lo menos 3 metros, que es lo que ella pide para poder creer que se siente capaz de estarse. Pero si yo solo dejo los 3 metros de frente, el anca estará recostada a una pared, haciendo que perturbe la salida de la cría.
O sea que una pesebrera paritoria debería permitir de sus ojos al frente mínimo 3 y de su anca hacia atrás por lo menos 3 también, para que pueda parir. Ahora vamos a suponer que pare para que aceleremos el proceso para poder responder a usted la pregunta del destete. Y usted dijo una palabra mágica, el estrés. Todo animal que se separa, la cría de su madre, ahí está, bajo el método que hay estrés. La pregunta sería, entonces, ¿cómo hago para que no haya estrés? No, eso no es posible. Lo que sí es posible es llevar el menor nivel de estrés posible para el momento de la separación. Ahora definamos la palabra. La palabra destete puede definirse como destete, quitar de la teta. El hacer que el animal se aleje de su madre, realmente la palabra destete define el quitarlo de la teta. Ese destete puede llegar a tener dos caminos. El camino lo debe decidir la persona dependiendo del manejo al cual tenga. Para una cría de condiciones, la primera. Puede estar lactando un potro y por tiempo de lactancia ya es suficiente su desarrollo corporal para la decisión del destete. La edad. El potro ya tiene el tiempo suficiente para haber acumulado no solo defensa, sino también reservas para pensar en destetar. La madre. ¿Será que el potro tiene el tiempo y tiene los volúmenes, pero la madre ya está acabándose demasiado como para decidir acelerar un poquito el proceso de separación? ¿O es al revés? La yegua está hermosa y al potro le falta para dejarlo un poquito más. Más allá de la calidad de la leche, es importante saber que la madre no solo da leche, también da cobijo. Ojo a los potros que tienen el tiempo para separarse, pero usted tiene un potro que la madre se preocupa por él a ver dónde está ese muchachito porque ya galopa solo, o aquel que aunque tiene la misma edad del anterior ejemplo, aún es pegado a la madre y aunque la leche no es mucha y la leche no tiene mucha calidad para la época en la que está, no sobran unas semanitas más para lograr un poquito más de fuerza mental para otros tan tímidos y miedosos, porque un poquito más con la madre puede ayudar. Eso dependiendo de cada producción. Ahora vamos al destete. Hay dos vertientes o caminos, destete o desmadre. Vamos al caso de las pezoneras. Tengo una yegua parida en pesebrera y tengo una yegua parida en pesebrera en el segundo ejemplo. Ejemplo número 1. Vamos a destetar. ¿Qué es destetar? Destetar es dejar la madre en la pesebrera y llevarme el potro al corral potrero. Eso es un destete. ¿Qué es un desmadre? Un desmadre es dejo el potro en la pesebrera y me llevo la madre al corral. ¿Cuál es el que menos estrés maneja para el caso que acabo de mencionar? Destete. El destete es, se queda la madre en la pesebrera, se va el potro al potrero. Si usted pudiera medir los niveles de estrés o preguntarle al potro cómo le fue, y vamos al potro, porque hay maneras de responder a través de niveles de medición. Potro, ¿cómo le fue? Él tendría que decirte que solo y en un lugar extraño. Mientras que en el desmadre le podríamos preguntar que también hay estrés. Pero el potro te diría, solo pero en mi casa. Pero ¿cuándo es mejor destetar o desmadrar? En el caso que acabo de mencionar, es mejor desmadrar que destetar. Pero cuando ya usted va a separar uno de su madre, sin un grupito de potros, es mejor hacer el destete que el desmadre, porque harías guardería fuera de 3, 4, 5 o más, en edades y alzadas homogéneas, para que ellos desarrollen su sentido gregario, su capacidad de fuga y su jerarquía a través del contacto. Mejoren su lenguaje, desarrollen el mazo de la cola y le pongan menos problema al domador cuando sigue el proceso de... Perfecto. Y ahora que toca ese tema del tema de las guarderías, hace días en internet vi un sistema donde los manejan en unos galpones, en una especie de galpón. Los animales dan al potrero en el día y en la noche regresan todos a ese galpón, todos juntos. No hay pecebreras individuales, sino que es todo el tiempo manada. ¿Qué opinas del tema? Es muy importante tener en cuenta no dejar solos a los potros. Dejar solos a los potros significa soltarlos y ya. Hoy, por ejemplo, estábamos viendo un muleto que lo sueltan al corral, lo soltaron con el jaquimón para facilitar el manejo, pero un potro o un muleto joven, pequeño, recién desteto, crece diario. Y no se fijan en qué tanto apretar el jaquimón y se entiende clave de forma el hueso nasal.
no solo provocando dolor, sino deformando el hueso nasal del animal. Hay que tener muy en cuenta eso. Dejarlos solos es que esos potros no vaya alguien a mirar cómo están desarrollándose, qué tanto están creciendo y qué tanto han engordado, han mejorado su perímetro de horas. Es muy importante. Es muy importante saber que si los potros tienen una riña, son potros jóvenes, pequeños, que es el equivalente a hacen cachetaditas entre ellos, no hay herraduras, no hay un potro que, por eso lo mencioné, grupos homogéneos. No es correcto que un potro de 3 meses esté con un potro de 7, porque podrían llegar a haber ya una desigualdad seria en lo que tiene que ver con algún enfrentamiento que es típico y normal. Entonces deben tener en cuenta ese tipo de cosas y guardar a los potros en la noche. Recuerden que en algunas zonas del país y en algunos otros países puede haber y también las corrientes de aire pueden llegar a reducir. Algunas personas dicen, no, pero es que mire, los caballos nacieron en la libertad, y eso es cierto, pero usted le ahorra un montón de situaciones al potro cuando los protege para que no pierdan algunas condiciones que ya tiene usted que dárselas después con mayor inversión de su bolsillo que se puede convertir en un gasto. Refugiarlos bajo las condiciones o factores de peligro que puedan existir es una muy buena opción. Además, cuando usted echa la comida a todo el grupo, unos van a comer más que otros. Entonces es muy bueno que al menos un momento del día o de la noche el caballo pueda tener la oportunidad de tener el espacio para caber su boquita y garantizar el consumo de lo que está dando y no vaya a haber una desigualdad en el consumo. Es muy importante todo ese tipo de cosas para que usted sea capaz de controlar y saber exactamente qué de lo que da se lo están comiendo parejo. Es como el agua. Los beberos automáticos en las peleas son una maravilla en control de agua, en higiene y en ahorro. Pero no se les olvide que hay que buscar la forma de que al menos una vez por mes usted ponga, así sea un día, un baldecito con agua para que pueda calcular cuánta agua toma su caballo. Porque el caballo, no solo hay que saber cuánta agua toma, sino que el poco consumo de agua con muchas y con problemas de respuesta a la nutrición. Entonces es muy importante controlar los animales. Bueno, no sé si el doctor si tenga alguna otra pregunta. Vamos cerrando. Pues, ¿para qué podemos quedar No, toda la noche hablando de sí, esto? sí, sí. Aquí con don Jaime no hace falta sino mandar a traer el café. No, básicamente agradecerles a los dos. Muchas gracias a don Jaime por hacer parte de esto, a John por seguirme la idea. Y básicamente es lo que hemos querido, dar como esas bases de lo que es los puntos en que muchos podemos fallar en diagnósticos, en tener nuestro campeón. La pesebrera, ¿qué? ¿Cierto? Ya de pronto teniendo estas bases, ya entramos con otros ojos a mirar comportamientos, a mirar pesebreras, a hacer un análisis más propio de los lugares donde vamos a dejar nuestros caballos. Claro que sí, yo quiero agradecer en especial este momento. Quiero agradecérselo al doctor Nicolás, a quien oficio, un agradecimiento muy especial, su trabajo, de su trayectoria, de su calidad humana, al señor John con su página de Equidos, un agradecimiento muy pero muy especial también porque ustedes se convierten en un trampolín del bienestar de los caballos. Recuerden esto, que si 100 nos escuchan y uno nos cree, será un caballito menos que sufre y un dueño más estresado. Quiero agradecer también de manera muy especial a Equorum, el club de chalanería de equitación Tenjo, Cundinamarca, quien facilitó las instalaciones y su sala para poder hacer la transmisión. Un saludo muy, pero muy especial a José Castillo por ello. Entonces, yo estoy en este momento en una casa increíble, tiene como 200 años, aquí en Tenjo, en Tapia Divina, y el que él me haya prestado el espacio, pues quiero agradecer públicamente a él y a su club de equitación criolla colombiana, el club ecuestre Quorum, y ojalá lo puedan seguir, @Quorum, para que vean si hacen cosas buenas. Esta semanita pues me tocó la sabana de Cundinamarca, estaba haciendo algo de frío, pero por aquí estamos, nos quedamos hasta el viernes, y ya si Dios quiere, para Bucaramanga unos días para ver la Nacional de Caballos y, si un yo me lo permite, la frasecita de cierre, que siempre debe quedar algo de enseñanza más allá de lo que es la parte académica, sino también de reflexión, y es la frase que ya muchos conocen, pero que quiero que más gente conozca, y es: lo haces con respeto, lo haces con bienestar. Mi nombre es Pague, a ustedes dos, don John, y a Nicolás por este espacio, muy agradecido, y obviamente al doctor Castillo por
Quiero agradecerle a usted, profe Jaime, y aprovecho y los invitamos este 15 de Así hagan las pautas los dos que tienen eventos. porque también hay otra cosa muy que la que tenemos que trabajar, y es que muchos que decimos querer los caballos, pero no sabemos ni siquiera cómo son los signos vitales básicos de un animal. Entonces, este 15 de marzo vamos a estar realizando un curso de primeros auxilios y prevención de lesiones equinas en el Club de Chalanería La Bolita en Sabaneta. Entonces, los invitamos para que se inscriban, son cupos limitados, y el doctor Nico nos va a acompañar, y usted también está cordialmente invitado, profe Jaime. Claro que sí, todos invitados al curso. Un saludo muy especial a la directora de la Escuela La Bolita. Todo el cariño para ella, una gran profesional, les va a ir súper bien en ese curso, y a todos los que se matriculen aprovechen, pregunten harto porque no saben lo valioso que es tener un conocimiento mínimo de primeros auxilios y de conocer cuando un caballo sufre. Y si don John me permite, puedo hacer una pequeña cuñita. Claro que sí. Mañana voy a estar en Sopó y La Calera, para aquellas personas que les interesa hacer algún análisis morfométrico de sus caballos y análisis de problemas de comportamiento, diagnóstico, pronóstico también de conductas inapropiadas en caballos. Y arranca dentro de poco la gira nacional. Vamos a estar en Boyacá, en el eje cafetero, el Valle del Cauca. Vamos a estar en Los Llanos, en la zona de la costa, y en Cundinamarca, donde vamos a estar con el doctor Néstor Javier Duque, médico que conozco hace mucho tiempo, un gran profesional, con un conocimiento enorme, y vamos a lanzar una capacitación muy importante del análisis morfométrico y de salud para poder hacer precompras, es decir, que quienes piensan vender hagan evaluaciones muy profundas de qué es lo que tienen y den un valor agregado a su venta, donde no solo están vendiendo un caballo, sino que digan qué tiene de valioso por análisis profundos, y aquel que compra sea capaz de evaluar un caballo de cabeza, cola y lomo a cabos para que decida si el caballo reúne las condiciones para sus objetivos a cumplir. Entonces, dentro de poco lanzaremos fechas. La primera fecha va a ser para Boyacá, partiremos hacia Pereira y luego estaremos en el Criadero San Diego, en el Valle del Cauca, haciendo estas primeras 3 ciudades para que... No, perfecto. No. Inmenso, y gracias por permitirme. No, gracias a usted, doctor, gracias a Muchas usted, gracias. doctor Nicolás. Seguimos trabajándole a este proyecto, vamos con toda, y nos vemos dentro de 8 días con la ayuda de Dios. Dios les pague, nos vemos. Feliz noche.